No es fácil trabajar para la Fundación SCP. No solo el trabajo es peligroso, podrías ser comido por un lagarto gigante e inmortal, o convertido en muebles orgánicos dentro de la sala de estar más aterradora del mundo, sino que también es increíblemente complicado. ¿Cómo haces sentido de lo que no lo tiene? ¿Cómo defines extraño si tu trabajo es asegurar, contener y proteger objetos y entidades anómalas? En lugar de un solo objeto, ubicación o ser, SCP-001 es un conjunto de más de 30 propuestas diferentes para posibles candidatos para el prestigioso lugar 001. Algunos piensan que existe un auténtico 001 oculto entre señuelos en el grupo. Algunos creen que todos estos son solo SCPs registrados antes del sistema de clasificación actual. Algunos incluso piensan que todas las propuestas tienen un reclamo válido al trono de SCP-001. No juzgaremos, en cambio, te guiaremos rápidamente a través de las 31 propuestas de SCP-001. Si quieres una vista más detallada de estos SCPs, dinos en los comentarios, no hay tiempo que perder. Al fin y al cabo, hay mucho que abordar. Vamos. Número 31. El fajo de papeles. Este aparentemente inocente montón de papeles es en realidad uno de los objetos más misteriosos y temidos bajo la cerradura y llave de la Fundación. Aunque parece ser un simple informe confidencial, cada vez que se leen los papeles, detalla la aparición de un nuevo SCP que inevitablemente será descubierto poco después. La pregunta es si el fajo de papeles nos está advirtiendo sobre estas entidades, o si las está creando él mismo. 30. El prototipo. Esta cuenta narra la captura de una criatura ciclópea y extraña que emite mucha radiación y puede generar microsingularidades. La redacción del archivo de esta criatura es tan básica y sin formato que es evidente que el ser fue uno de los primeros resguardados por la organización. Curiosamente, fue durante la captura de esta criatura que el Dr. Keter fue asesinado, inspirando la creación de la infame clase Keter en su honor. 29. El guardián de la puerta. Un gran ser bíblico de energía con varias alas y una espada, podría haber impulsado la creación de la Fundación SCP. Este ser custodia, en gran medida estático, la intersección de los ríos Tigris y Éufrates. Su espada ardiente, supuestamente tan caliente como el sol, puede aniquilar a cualquier agresor a nivel atómico. Cuando el fundador de la Fundación SCP se encontró por primera vez con el guardián de la puerta, escucharon una palabra resonando en su mente: prepararse. Y el resto es historia. Número 28. El candado. Esta gema de Onix y el candado increíblemente complejo adjunto a ella siguen siendo un misterio. Todos los intentos por abrirlo hasta ahora han fracasado. Personalmente creemos que probablemente eso sea lo mejor. Número 27. La fábrica. Este SCP, como su nombre indica, es una fábrica creada por un pagano y un devoto del diablo. Aunque se cree que la fábrica podría crear casi cualquier cosa, su especialidad era crear una serie de SCPs que conocemos y tememos hoy en día. Las fuerzas prefundación lograron desactivar la fábrica, pero no sin sufrir sus propias pérdidas graves. 26. El camino espiral. Es un sendero de grava aparentemente normal, que al recorrerlo hacia la derecha parece completamente usual. Sin embargo, cuando se recorre en sentido antihorario, el camino sube cuesta arriba para siempre, desafiando todas las leyes y visiones. Esta simple anomalía abrió la caja de Pandora de la creación desenfrenada de anomalías, lo que llevó a un número de los mortíferos SCPs que conocemos hoy. 25. El legado. Este SCP es una colección de objetos aparentemente aleatorios, incluyendo un diario de una persona que afirma ser de otra realidad, intentando detener una corrupción transdimensional que ellos mismos crearon. El diario asegura tener una solución a la corrupción, pero aún no se ha hallado. 24. La base de datos. En uno de los giros más extraños en el formato, este SCP es en realidad los diversos autores de la wiki SCP que de alguna manera están filtrando información secreta al público. Número 23. La Fundación. Este SCP, originalmente descubierto por el Buró Federal de Investigaciones, es una escuela secundaria anómala con una geometría interna mutable, que a veces genera humanoides hostiles en su interior. Número 22. 36. Los 36 son SCPs benévolos y raros, humanos con una habilidad notable. Pueden atenuar o incluso neutralizar cualquier SCP con el que entran en contacto. Se insinúa que los 36 pueden salvar al mundo, pero cada vez que uno muere, sucede una calamidad sobrenatural, causando la muerte de cientos de inocentes. 21. Deber Keter. Esto se refiere a una instalación de contención mayormente llena de SCPs de clase Keter, cuya presencia mutua crea una especie de cancelación mutuamente asegurada. Si uno de estos SCPs rompe el confinamiento, eso es una mala noticia. Pero si todos ellos lo hacen, producirá una burbuja de distorsión de la realidad, que alterará fundamentalmente la realidad tal como la conocemos. Es posible que ya haya ocurrido, según lo que sabemos. 20.
1 Ouroboros, propuesta con 4 subpropuestas. ¿Recuerdas lo que dijimos sobre lo complicado? Las subpropuestas mencionan a 9 niños anómalos que emiten radiación con potencial destructivo en grupo. Mekene, también conocido como el dios roto del metal, la inteligencia y las máquinas, expiación, un investigador transformado en una singularidad humanoide con capacidad para destruir realidades, y la forma en que termina, que no es un SCP, sino la narración de la búsqueda de la insurgencia del caos para eliminar a los miembros del Consejo O5 de la Fundación. 19. Un registro. Este es un espacio de archivo SCP que es en sí mismo un SCP. Lo escrito aquí se materializa, y una investigadora ambiciosa intentó utilizar este poder para transformarse en una especie de diosa omnipotente. 18. Pasado y futuro. Estos SCPs son entidades potentes que detestan a la humanidad y parecen ser el origen de todos los fenómenos anómalos, incrementando la letalidad de los SCPs ya peligrosos. Al igual que la base de datos, esos molestos escritores de la wiki de SCP podrían tener algo que ver con esto. 17. El consenso. Este SCP se refiere a un evento de reestructuración de la realidad causado por una guerra oculta en una realidad anterior. Correcto, este SCP ganó y estamos en su nueva realidad. Las únicas personas que recuerdan el mundo tal como era antes son 13 personas que ahora forman el Consejo O5, y no todos ellos están diciendo la verdad sobre lo que saben. 16. Cuando amanece. Esta propuesta detalla un fenómeno SCP potencialmente apocalíptico en el que el Sol se vuelve hostil y comienza a derretir a todos los seres vivos en una sustancia similar a la cera viva. Quince. El punto ciego de Dios. Esta es un área anómala conocida como Instalación T, en la que nadie puede morir. Esta anomalía se remonta a las edades bíblicas de Moisés, y se cree que se originó de la bendición literal del Dios abrahámico. Es a través de un pacto con este Dios que la Fundación puede hacer uso limitado de esta área libre de muerte. 14. Normalidas. ¿Te has preguntado cuál es la definición de anómalo para la Fundación? Exactamente. Todo surge de esta propuesta, un documento del Consejo O5 que define las leyes básicas de la realidad. Si algo infringe estas leyes, es una anomalía y pasa a ser asunto de la Fundación. Número 13. El mundo en general. Representa nuestro planeta, la Tierra y su habilidad para sustentar vida. Se piensa que la Fundación SCP de otra dimensión plantó estas cualidades en nuestra realidad en la Tierra, con el objetivo de preservar la vida humana tras una gran calamidad en su dimensión. 2. Hombres muertos. Este SCP era un hombre de 84 años cuyo cuerpo, cuando se daña y mutila, puede afectar los mismos procesos de la muerte humana en general. Antes de morir, fue un peón en la guerra civil entre el Comando O5 y el Comité de Ética de la Fundación SCP. También nos sorprendió saber que tienen un comité de ética. Número 11. El mundo se ha vuelto hermoso. Este SCP describe un evento anómalo que tendrá lugar justo antes del apocalipsis, en el que las flores crecerán en todo el mundo, y todos estarán brevemente en paz antes de su destrucción 24 horas después. Número 10. El Rey Escarlata. Un ser extremadamente poderoso, extremadamente malévolo, extremadamente extradimensional. Sus adoradores intentaron invocarlo en el ritual que creó SCP-231, y se cree que finalmente entrará en nuestra realidad después de la muerte de SCP-2317. Es preferible que para entonces ya estés muerto. Número 9. El Dr. Wondertainment, un simple fabricante de juguetes. Este es un vendedor de realidad, que parece ser un hombre humano normal, pero tiene la capacidad de crear otros objetos anómalos, varios de los cuales ahora son SCPs catalogados. Número 8. Historia de tu vida. Este es un documento anómalo capaz de distorsionar la realidad, pero solo si su escritura sigue una estructura narrativa. Número 7. Un buen chico. Esta es otra entidad anómala accidentalmente creada por la Fundación. Se alimentó a una red neuronal con información sobre otras entidades anómalas para ayudar a la Fundación a idear mejores procedimientos de contención y neutralización. El problema fue que la computadora se entusiasmó demasiado. Demasiado con la parte de neutralización. Número 6. Proyecto Palisade. Esta es otra anomalía creada por la Fundación para luchar contra una entidad destructiva de la realidad llamada el Gusano. La Fundación creó realidades alternativas como escudos, posiblemente fortaleciendo al Gusano. Número 5. 513. El último miembro del Consejo O5 que irónicamente puede que ni siquiera sea anómalo. Dado que todos los miembros del Consejo O5 son anómalos, la ausencia de propiedades anómalas en O513 es en sí misma anómala. Como mencionamos, es complicado. Número 4. Anzuelo.
Esto es menos un SCP real y más sobre el difícil proceso de determinar el verdadero 001, si tal cosa es posible. El propio concepto de SCP-001 es hasta cierto punto una idea anómala. Número 3. El cielo sobre el puerto. Otro SCP extraño relativo a la amenaza constante de un fallo de realidad clase CTK. ¿Cómo se evita tal calamidad? Manteniendo eternamente entretenida a una extraña entidad en una cueva. La solución propuesta actual es mantener entretenida a la entidad permitiéndole leer su propia entrada de archivo de la Fundación eternamente recursiva. Número 2. La solución. Otro potente elemento anómalo controlado por la Fundación. La solución es una máquina diseñada con la capacidad de colapsar completamente la realidad en un evento de violación de contención de SCP de fin del mundo, y luego finalmente reconstruir la realidad para adaptarse a una narrativa dada. Sin embargo, las cosas tomaron un giro cósmicamente peligroso cuando la máquina comenzó a actuar por su cuenta. Cuando la Fundación intentó reiniciar la máquina, se rompió y recreó la realidad con datos completos. Este es el mundo en el que existimos ahora, sin conocimiento de lo que vino antes, y cómo difiere del mundo que experimentamos hoy. Al final, la Trinidad Téndulos ocupa el primer lugar. Para ponerlo de manera muy simple, la Trinidad Téndulos representa 3 líneas de tiempo que convergen y se retroalimentan entre sí. Incluso intentar resumir esto es casi imposible, ya que su extrañeza y complejidad resisten toda reducción. Busca la Trinidad Téndulos y espera descubrir sus secretos, pero no digas que no te advertimos. Su SCP-001. ¿Es uno de ellos? ¿Todos ellos? ¿O incluso ninguno de ellos? Tal vez es mejor que la Fundación responda a esa pregunta. Quizás simplemente no estás destinado a saberlo. Es extraño hablar aquí sobre información tan privilegiada que está protegida por un agente de muerte memético, que literalmente te hará caer muerto si ves los archivos sin la debida autorización. Tienes la debida autorización, ¿verdad? Pronto, haz clic en otro video antes de ser detectado.